Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te conceda la recompensa de la vida eterna por tu fidelidad. La lección para hoy titula Compañía Divina en medio de la prueba. El capítulo 3 del libro de Daniel narra la experiencia más dramática que vivieron los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, al ser echados en un horno de fuego ardiente por rechazar la orden del rey Nabucodonosor de adorar a sus dioses y a la imagen de oro que había construido. Estos jóvenes se mantuvieron fieles y prefirieron morir antes que violar los mandamientos divinos. Para tomar una decisión tan seria y determinante, fue muy importante las experiencias previas, en donde se puso a prueba su fidelidad. El capítulo 1 narra cómo tuvieron que rechazar la comida del rey que iba en contra de su estilo de vida y sus principios bíblicos. El capítulo 2 muestra cómo fueron sentenciados por ser sabios de Babilonia a muerte por el rey, ya que nadie pudo interpretar el sueño. Pero Dios de manera milagrosa puso el sueño y la interpretación en Daniel. De alguna manera, estas dos importantes pruebas los prepararon para enfrentar la prueba del horno de fuego. En esta lección extraeremos enseñanza de los versículos 24 al 29 del capítulo 3 de Daniel. Y las enseñanzas que presentaremos son las siguientes. Número 1, Cristo está con los fieles en medio del fuego. Número 2, Cristo está con los fieles en medio de la muerte. Número 3, Cristo recompensa a los fieles. Y número 4, los milagros que experimentan los fieles atraen a otros a Cristo. Entremos en la primera enseñanza de este día. Cristo está con los fieles en medio del fuego. Prestemos suma atención al relato bíblico que está registrado en Daniel el capítulo 3 del versículo 24 al 27. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué historia tan espectacular y sorprendente! Habían arrojado a los fieles hebreos al fuego. Nabucodonosor queda perplejo al percibir la presencia de una cuarta persona dentro del horno. A su entender, el rey identificaba a esa cuarta figura como el hijo de los dioses. El rey no pudo decir mucho, pero nosotros podemos decir con exactitud quién era esa persona, porque esa era la misma persona que se le apareció a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue el mismo que luchó con Jacob. Fue el mismo que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Era Jesucristo antes de ser hombre. El ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos del cielo, que venía a mostrar que Dios está con su pueblo en medio de los problemas. Así lo describe el profeta Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué promesa tan extraordinaria! El saber que Dios siempre está con sus hijos en medio de la dificultad. No podemos dudar nunca, porque Él está siempre con nosotros en toda circunstancia y lugar. Es posible que estés enfrentando pruebas o dificultades, pero cuán bueno conocer de las promesas de Dios, y cuán bueno saber que así como ayudó a estos hebreos en el pasado, con ese mismo poder y con esa misma compañía, haciendo presencia entre sus hijos, asimismo lo hace contigo y conmigo hoy.
La segunda enseñanza que quiero destacar en esta lección es que Cristo está con los fieles en medio de la muerte. Aunque los 3 judíos creían firmemente que Dios podía librarlos, también sabían que Dios no siempre lo hace. Y esto lo deja ver claramente Daniel, el capítulo 13, el versículo 17 y 18. Es la respuesta de estos jóvenes hebreos al rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que le demuestran al rey Nabucodonosor que si Dios los libra, qué bueno que los libre, pero que si no, prefieren morir antes que adorar a la estatua del rey y a sus dioses. Al igual que estos 3 exiliados hebreos, Mardoqueo también se negó a inclinarse ante Amán, como lo registra el libro de Esther, el capítulo 3, el versículo 1 al 5. En ambos casos el Señor liberó a sus siervos. Sin embargo, esto no siempre sucede. Aunque amamos este tipo de historias, nos surge la pregunta de por qué otros no han sido liberados milagrosamente de la persecución por su fe. A lo largo de la historia bíblica y hasta nuestros días, los cristianos fieles han experimentado sufrimientos terribles que no terminaron en una liberación milagrosa para ellos, sino en una muerte dolorosa. Hay momentos en que los fieles de Dios son llamados a soportar sufrimientos y muchas veces el martirio. Probablemente has escuchado alguna de esas historias. Isaías y Zacarías, profetas de Dios, fueron asesinados por reyes impíos. Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías, fue decapitado. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió allí su libro profético, el de Apocalipsis. Así que ustedes pueden notar que aquí tenemos personas que no fueron liberadas. Pero tenemos también el caso de Juan, que sí Dios lo liberó. Y podríamos continuar hablando de ellos, pero todos ellos estuvieron dispuestos a morir por la verdad. Aunque algunos de ellos fueron libres, como estos 3 jóvenes hebreos y el apóstol Juan. Es posible que la muerte nos sorprenda en algún momento, pero podemos estar seguros que allí nos acompañará el Señor. Muchas veces el hacer lo correcto, el tener convicciones correctas, tiene consecuencias desagradables. ¿Estarías tú dispuesto a enfrentar esas consecuencias? ¿Estarías tú dispuesto a vivir en la verdad y los mandamientos de Jesús a pesar de que esto te produzca la muerte? La tercera enseñanza que quiero destacar en este día es que Cristo recompensa a los fieles. Algunos piensan que Dios siempre debe liberar a sus hijos de todas las dificultades o pruebas, pero ya vimos que no es así. Esta historia de Daniel nos muestra que Dios no impidió que los jóvenes fueran arrojados dentro del horno de fuego. Pero Dios entró con ellos y los libró de la muerte, al punto de que ni siquiera sus cabellos o sus vestidos sufrieron daño alguno. Este es el mismo Dios que promete estar con nosotros en cada circunstancia de la vida. Este es el mismo Dios que puede darte recompensas en vida, pero también puede darte recompensas en la eternidad. Por eso, todo aquel que muere creyendo en Jesús sabe que hay una recompensa bendita que viene después de la muerte. Juan el capítulo 11, el versículo 25, así lo declara. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en caso de que un hijo fiel de Dios deba experimentar la muerte, puede estar seguro en la promesa de la resurrección. Esta es la recompensa para los hijos fieles. Y después de ser resucitados, ir a vivir a un mundo donde no habrá dolor, ni sufrimiento, ni angustia, donde viviremos en felicidad junto a Cristo por la eternidad. Así que la muerte no es una barrera para ser fiel a Dios. Todo lo contrario,
Para aquellos fieles a Dios que experimentan la muerte, ésta se convierte en el paso previo a la eternidad. Y la cuarta enseñanza que queremos destacar en esta lección es que los milagros en los fieles atraen a otros a Cristo. Daniel, el capítulo 3, el versículo 28 y 29, continúa la historia diciendo: y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Noten aquí, Nabucodonosor, después de presenciar tan poderoso milagro, bendice al Dios verdadero. Lo reconoce como el único capaz de efectuar estas maravillas. Es atraído ahora a Dios a reconocer sus maravillas, y él como rey promulga y proclama que todos deben adorar al Dios de los cielos. Sin lugar a dudas, este milagro transformó la vida del rey y sus convicciones acerca de Dios. El Nuevo Testamento presenta cómo Jesús pide a las personas que reciben grandes cosas de parte de Dios, milagros, que lo proclamen a otros. Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, es el final de una historia impactante del endemoniado gadareno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Noten cómo Jesús envía a este hombre que había estado poseído por una legión de demonios a ir a hablar a su familia de las grandes cosas que Cristo había hecho en él. Y la gente le escuchaba y se maravillaba. Así como Nabucodonosor fue impactado por tan poderoso milagro y reconoció el poder de Dios, así como el endemoniado gadareno fue a predicar a su familia y ellos fueron impactados al ver el poder de Dios, hoy las personas que nos rodean pueden ser impactadas por las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Los milagros que ha hecho, su guía, su compañía, el cambio en la transformación de nuestro carácter, el cambio en nuestro estilo de vida, cuando antes vivíamos una vida libertina y pecaminosa y ahora somos nuevas criaturas en Jesús. Y como resultado, ellos llegarán a reconocer a Dios como el Rey de sus vidas. Por tanto, si Dios ha obrado en ti, no te quedes en silencio. Ve y proclámalo a todas las personas que puedas, para que ellos reconozcan el poder de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.